Alrededor de los 27 años, Beethoven comenzó a padecer los primeros síntomas de una sordera acuciante. Los expertos aseguran que a los 31 ya había perdido el 60% de audición. Por eso, en el otoño de 1802, como fruto del convencimiento de la incurabilidad de su dolencia, escribió el conocido como Testamento de Heiligenstadt. En este texto explica que lo único que le detiene ante el suicidio es el poder de su arte. Aquella carta dirigida a sus hermanos permaneció guardada en un cajón hasta la muerte del compositor. Tuvieron que transcurrir otros 4 años más para que Beethoven revelase por fin su gran secreto. En 1806, en el boceto de uno de sus cuartetos, reconoció de forma pública su sordera. Ese mismo año, y en plena crisis vital, escribió su concierto para violín opus 61, una obra maestra imprescindible del repertorio violinístico, que cobra más valor aún sabiendo que por aquel entonces nuestro protagonista ya tenía muy mermada su capacidad auditiva. Desde 1812 se vio obligado a utilizar trompetillas para escuchar sus composiciones y poco después, a los 47 años, comenzó a necesitar los famosos cuadernos de conversaciones. A los 54 ya no podía oír prácticamente nada. Curiosamente, el desencadenante de esta sordera, que condicionó la vida y la obra de uno de los más grandes músicos de la historia, aún sigue siendo un gran secreto para nosotros. Conocí a Beethoven por medio de nuestro genial amigo común Andreas Stein, el famoso fabricante de instrumentos. Me presentó como compositor y escritor muy interesado en el tratamiento de la sordera y las trompetillas auditivas, y pasé varias horas con él. De otro modo, según la experiencia de Stein, no me habría recibido. Durante la conversación tuve que escribir lo más rápido que podía, pues él hacía muchas preguntas precipitadamente y con continuas interrupciones, ya que él captaba lo que quería decirle enseguida y no me daba ocasión de terminar la pregunta. No obstante, lo hicimos todo con una sinceridad genuina, incluso cuando protestaba desesperado, poniendo los ojos en blanco y tirándose del pelo. En conjunto resultaba rudo, a veces incluso un poco maleducado, pero también noble, elegíaco, conmovedor, honrado y entusiasta. Después de montar su trompetilla y ponerla en la placa de resonancia sobre la que estaba el muy maltrecho gran piano de cola que le había donado la ciudad de Londres, de sonido fuerte y poderoso, improvisó para mí durante 1 hora. Tras una cordial despedida y asegurándole que acabaría encontrando la trompetilla adecuada porque la ciencia estaba realizando grandes descubrimientos acústicos, me marché emocionado por aquel acontecimiento sin precedentes. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento del relato de una de las visitas más distinguidas que tuvo Beethoven en sus últimos años de vida, la de Friedrich Wieck, padre y maestro de piano de Clara Wieck y también maestro de piano del que llegaría a ser su yerno muy a su pesar, Robert Schumann. Ese encuentro entre Wieck y Beethoven parece ser que habría tenido lugar en 1823 en los alrededores de Viena. Y hemos querido empezar este capítulo con él porque hace visibles 3 de las claves que limitaban la vida cotidiana de Beethoven por culpa de su sordera: trompetillas, cuadernos de conversaciones y desesperación, que se traducía en un notorio mal carácter. En 1812, con apenas 41 años, los síntomas de la sordera se habían agravado considerablemente. Se dice que Beethoven ya tenía que utilizar trompetillas para poder escuchar sus obras, como esta genial Sinfonía número 7 que terminó en mayo de ese año. ¿Que cómo era capaz de escribir música sin oír bien?
Pues porque Beethoven, como debería ocurrir con todos los compositores profesionales, tenía muy desarrollado el oído interno, ya sabéis, esa destreza de imaginar los sonidos internamente sin necesidad de percibirlos externamente, como cuando se nos mete una música en la cabeza y no podemos dejar de escucharla. Pero el autor alemán intentó seguir utilizando siempre que podía el teclado como base de su trabajo compositivo, aunque se cuenta que sus pianos estaban siempre desafinados porque él ya no percibía ese desajuste. Continuó improvisando en su ejemplar Broadwood, que alcanzaba un mayor volumen sonoro que otros pianos de la época, e incluso aplicó un amplificador metálico de sonido al instrumento. Además, durante buena parte de sus años de sordera, las trompetillas le ayudaron mucho. Se dice que a veces sujetaba una de ellas a ese amplificador del piano, del que desafortunadamente no tenemos descripciones ni imágenes. Lo que sí sabemos es que su amigo Johann Nepomuk Melchel, el inventor del metrónomo y gran amante de las invenciones mecánicas, fabricó para Beethoven 4 trompetillas auditivas que iban de las simples trompas a diseños mucho más sofisticados. Pero hacia 1818, con 47 años, el oído de Beethoven se había deteriorado tanto que no podía entender ni siquiera las palabras gritadas a una trompetilla. Por eso comenzó a utilizar pizarra y tiza con los sirvientes y con su sobrino Karl, y los conocidos cuadernos de conversaciones cuando estaba fuera de casa o con las visitas, que escribían sus preguntas o respuestas en esas gruesas libretas de papel tamaño cuartilla que el compositor preparaba cuidadosamente para tal fin, junto con lápices de grafito. Lamentablemente, la mayor parte no recogen lo que Beethoven preguntaba o respondía. Según los testimonios de la época, su vertiginosa actividad mental no podía soportar las largas pausas que el interlocutor necesitaba para redactar, así que seguía la mano de quien estuviera escribiendo y captaba lo que estaba poniendo de un solo vistazo, sin necesidad de leerlo entero. Conservamos 139 cuadernos de conversaciones que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Berlín y también en la Beethoven House de Bonn, gracias a los cuales sabemos quiénes eran los amigos que estuvieron diariamente con él en cada época. En estas libretas encontramos también apuntes del compositor para sí mismo, como listas de la compra, recomendaciones de libros, remedios para el oído o diatribas contra el gobierno y los tribunales. Es más, en algunas de ellas, para preservar la intimidad, escribía en francés. La cuestión escabrosa de estos cuadernos es que no podemos fiarnos enteramente de ellos, ya que el asistente de Beethoven, Anton Schindler, sustrajo las libretas del apartamento donde murió el compositor y falsificó entradas suyas en las anteriores a 1822 para hacer creer que había estado cerca de Beethoven durante más años de los que en realidad estuvo. Pero ¿qué vamos a esperar de alguien que solo se acercó al alemán buscando fortuna y renombre? De hecho, en sus tarjetas de presentación se definía como el amigo de Beethoven. Probablemente, y con excepción de la muerte, perder el oído es lo peor que le puede ocurrir a un intérprete y compositor brillante como era Beethoven. No debería extrañarnos que esta dolencia haya extremado ese carácter fuerte y solitario que siempre tuvo, porque además su sordera llevaba aparejados zumbidos que rugían noche y día en sus oídos. Él mismo afirmó que el oído le molestaba más en compañía de otras personas y menos cuando componía solo, porque se concentraba y podía aislarse de todos esos ruidos y escuchar solo lo que estaba improvisando al piano o esbozando en su mente. Parece ser que en la primavera de 1822 el gran Gioacchino Rossini visitó a su admirado Beethoven en Viena junto al poeta italiano Giuseppe Carpani. Este es su desgarrador testimonio. Cuando se abrió la puerta me encontré en una especie de ático terriblemente desordenado y sucio. Recuerdo especialmente el techo. Situado justo debajo del tejado tenía unas grietas por las que la lluvia caía inevitablemente a chorros. Los retratos que conocemos de Beethoven reproducen su fisionomía bastante bien, pero lo que ningún punzón de grabador pudo reflejar fue la indefinible tristeza que le cubría el rostro. La visita fue corta. Es comprensible dado que una parte de la conversación tenía que ser por escrito. Al bajar aquellas escaleras ruinosas pensando en aquella miseria y suciedad,
Me quedó una impresión tan dolorosa de la visita a aquel prohombre que no pude aguantar las lágrimas. Eso es lo que él ha elegido, dijo Carpani. Es un misántropo, un cascarrabias, no es capaz de conservar una amistad. Intenté que la corte y la aristocracia vienesas ayudaran económicamente al mayor genio de la época, al que abandonaban en semejante penuria. Pero mis propuestas no obtuvieron el apoyo de nadie. «No conocéis a Beethoven», fue la respuesta general que obtuve. Al día siguiente de saberse propietario de una casa, la venderá. Jamás se acostumbrará a tener un hogar permanente. Necesita cambiar de domicilio cada 6 meses y de sirvienta cada 6 semanas. Pero ¿cuándo comenzó este calvario para Beethoven? Pues poco antes de escribir su Septimino, una de las obras más populares pero también más denostadas por el propio compositor. Parece ser que fue en 1798, alrededor de los 27 años, cuando empezó a notar la pérdida de un oído, pero pronto se convirtió en una pérdida bilateral de la audición de altas frecuencias asociada con un tinnitus severo. Se han escrito muchas teorías sobre la causa de esta sordera. No hay que olvidar que Beethoven fue un hombre, como le pasó también a Mozart, que padecía muchas enfermedades crónicas, diarreas, náuseas, cólicos intestinales o jaquecas, y se ha planteado que quizás el tifus, la sífilis, la hepatitis, el reuma, la viruela infantil o la toxicidad por arsénico, bismuto o plomo fueron la causa de esa pérdida de audición. Pero el diagnóstico más convincente hasta la fecha es una lesión del oído interno, una laberintitis o una otoesclerosis con fijación del estribo que lesionó el conocido como órgano de Corti, cuyas células no tienen la capacidad de regenerarse. Sea como fuere, Beethoven contaba así por primera vez en una carta en 1801, con apenas 30 años, cuáles habían sido sus primeros síntomas. Debo confesar que llevo una vida horrible. Durante casi 2 años he dejado de asistir a las reuniones sociales simplemente porque me es imposible decir a la gente «estoy sordo». ¿Y si lo oyesen mis enemigos, que son numerosos? ¿Qué dirían? Para que te hagas una idea de esta extraña sordera, déjame decirte que en el teatro tengo que situarme muy cerca del escenario para entender lo que está diciendo el actor, y que a cierta distancia no puedo oír las notas agudas de los instrumentos o de las voces. Por lo que se refiere a la voz hablada, es sorprendente que algunos no se hayan dado cuenta de mi sordera, pero puesto que siempre he sido propenso a raptos de ensimismamiento, atribuyen a eso mi dureza de oído. A veces apenas puedo oír a una persona que habla en voz baja, pero si alguien grita, no puedo soportarlo. Solo el cielo sabe lo que va a ser de mí. Por increíble que parezca, Beethoven compuso música durante casi 3 décadas conviviendo con esa sordera que cada vez era más aguda e insoportable. No hay otro logro semejante en los anales de la historia. Es como si Miguel Ángel hubiera pintado la Capilla Sixtina estando ciego. Pero eso no quiere decir que el gran genio de Bonn no atravesara momentos de crisis vital, angustia y depresión. Incluso llegó a planificar su suicidio, tal y como recoge uno de los documentos más legendarios que nos dejó, el conocido como testamento
testamento de Heiligenstadt. Allí, en el otoño de 1802, en una casa a las afueras de Viena a la que se había trasladado con la esperanza de que descansar en el campo mejoraría su oído, escribió una carta desesperada dirigida a sus hermanos Johann y Caspar y destinada a ser abierta tras su muerte. En el texto, Beethoven pretende justificar su melancolía y su insociabilidad lamentándose de su dolencia, pero lo más importante es que nos informa de que ha encontrado una razón de peso para seguir viviendo y soportar hasta el final esa desgracia. Un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo mi arte me ha detenido. Me parecía imposible dejar este mundo antes de haber creado todo aquello que soy capaz de crear. Por ello, he decidido prolongar esta miserable existencia. Tuvieron que pasar 10 años para que Beethoven reconociera públicamente su sordera. ¿Y cómo lo hizo? Pues en una de sus partituras, en uno de los bocetos del último movimiento del cuarteto Opus 59 número 3. Allí Beethoven escribió casi como si lo estuviera diciendo a sí mismo: lo mismo que te arrojas aquí en el torbellino mundano, lo mismo puedes escribir obras a despecho de todas las trabas que impone la sociedad. No guardes más el secreto de tu sordera, ni siquiera en tu arte. Eso fue en 1806, cuando compuso su serie de cuartetos Opus 59, más conocida como Cuartetos Rasoumovsky, en la que encontramos pasajes cargados de una profunda tristeza, como el sombrío y melancólico Adagio molto mesto del cuarteto Opus 59 número 1 que acabamos de recordar. Pero no solo en el carácter influyó la sordera en la música de Beethoven. Hoy en día nadie duda de que su progresiva pérdida de audición fue cambiando el estilo de Beethoven. Incluso se relacionan las 3 etapas en las que se divide su trayectoria compositiva con las distintas fases de la sordera. Por ejemplo, es muy posible que la música de su último periodo sea mucho más introspectiva y misteriosa porque solo podía escucharla en su cabeza. Pero por otra parte, hay estudios recientes que intentan explicar la influencia desde otro punto de vista, afirmando que como había comenzado a dejar de oír las frecuencias más agudas, iba utilizando cada vez más los registros graves en sus composiciones. Eso en la etapa media de su producción, en la que todavía podía percibir los sonidos, pero en la última etapa, cuando ya solo utilizaba su oído interno, las notas agudas vuelven a ser igual de frecuentes que en la etapa inicial. Pues sí que se mueve Beethoven en el registro medio grave, con ese protagonismo de los timbales en esta introducción del concierto para violín que efectivamente corresponde a su etapa media. 1806, el año en el que reconoció públicamente su sordera, fue muy prolífico para Beethoven. Entre otras obras importantes, escribió este concierto por encargo del violinista virtuoso Franz Clement. Se ha ganado mi corazón la gracia de su arco y la ternura de su expresión, decía el compositor sobre el violinista. Las dimensiones temporales y sonoras de la obra marcan un antes y un después en la historia del concierto para violín. El primer allegro manon troppo de unos 26 minutos de duración es el corazón de la partitura. El violín solista hace su entrada con una especie de paráfrasis virtuosa o cadencia en la que ya nos ofrece una muestra de su virtuosismo, con arpegios, floreos, escalas, figuraciones rápidas y registro amplio, en este caso con énfasis en los agudos.
En el segundo movimiento, Larghetto, encontramos un sentimiento y una expresividad muy profundas que parecen estar motivadas porque Beethoven escribió estas páginas llevado por su amor hacia Thérèse von Brunswick, con la que se había comprometido en secreto. Y en el tercero, Rondó Allegro, el tono poético anterior se transforma en otro más caprichoso y desenfadado, de gran alegría y extroversión, casi con ritmo de danza saltarina. El carácter es muy popular. Así suena el estribillo de ese último rondó. En los tres movimientos del concierto para violín de Beethoven hay espacio para las cadencias, pero no han sobrevivido las versiones propias del compositor. Por eso, los más grandes violinistas de la historia han hecho sus cadencias. Las dos que más se interpretan son las de Joseph Joachim y Fritz Kreisler, pero os vamos a proponer escuchar una versión discográfica de este concierto que intenta acercarse a las cadencias que podría haber escrito Beethoven para él. Y es que al año siguiente de su composición, en 1807, el autor realizó una transcripción del concierto para piano a instancias de su editor Muzio Clementi. Para esta adaptación escribió dos cadencias para el piano muy originales que conservamos. Podemos escuchar la versión pianística del concierto para violín con Daniel Barenboim al piano y al frente de la orquesta de cámara inglesa, como veréis en las recomendaciones del vídeo, pero también se ha grabado una adaptación violinística de la cadencia del primer movimiento en la versión que os propongo escuchar a continuación, la de la violinista Patricia Kopachinskaya, la Orquesta de los Campos Elíseos y Philipp Herrebege en la dirección. En este registro se han superpuesto varias líneas del violín para poder simular la cadencia que Beethoven escribió para el piano. Muy atentos al papel del timbal.